Hoy vamos a hablar del poder de las palabras. ¿La palabra tiene poder? ¿Sí o no? Sí. ¿Todos estamos de acuerdo? Ok, me encanta porque eso quiere decir que no tengo que convencerles de nada. Más bien lo que vamos a hablar entonces es explicar desde varios frentes por qué la palabra tiene poder. Y cuando hablamos del poder de la palabra, es necesario entender que estamos hablando de ligas mayores. El ser humano, desde tiempos inmemorables, desde los primeros años, sabía del poder divino que tenía la palabra. Y la Biblia, desde un enfoque teológico, también hace referencia al poder que tiene la palabra. Para entender el contexto global de cómo la Biblia nos explica el poder que tienen las palabras, debemos partirlo en tres etapas. Primero debemos arrancar en el Antiguo Testamento, en el Génesis. En el Génesis 1, en el 2 y el 3, nosotros encontramos lo siguiente. Y la tierra estaba sin orden y vacía. Había tinieblas sobre la faz del océano, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. La clave está en, y entonces dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Desde una connotación teológica, la palabra dijo Dios, o la expresión dijo Dios, da con la connotación del poder divino que se tiene. Es decir, la primera manifestación que el ser humano tuvo de Dios fue a través de su palabra. Todo, absolutamente todo lo que se creó después de su orden está acá hoy presente. La tierra, el universo entero y por ende el ser humano fue creado a través de la palabra. Pero la palabra, una vez que pasamos del Antiguo Testamento y entendiendo que en los primeros siglos el ser humano solo tenía evidencia de Dios a través de su voz, a través de la palabra. Si ustedes revisan el Antiguo Testamento, en realidad nunca hubo una imagen de Dios. De hecho, en la palabra dice, el rostro de Dios jamás ha sido visto. Pero en el Nuevo Testamento, en la nueva alianza, Dios necesita mandar un nuevo mensaje a la humanidad. Y su palabra, Dios, el Verbo, se va a encarnizar. Y va a enviar a su Hijo, a Jesucristo. Y Juan, el apóstol Juan, lo explica claramente años antes de que Jesús se manifieste de la siguiente manera. En el principio era la palabra, y la palabra era con Dios, y la palabra era de Dios. En otras versiones de la Biblia se utiliza en vez de palabra verbo. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Lo que estamos diciendo acá desde una connotación teológica es, Dios se encarniza, se materializa a través de su Hijo Jesús para que vaya a la tierra y mande o nos entregue un nuevo mensaje. ¿Y cuál es el nuevo mensaje? En Juan 1, 16, 17 también menciona, porque de su plenitud todos nosotros recibimos, y gracia sobre gracia. La ley fue dada por medio de Moisés, pero la gracia y la verdad nos han llegado por medio de Jesucristo. Y entonces comenzamos a entender el poder divino que tiene la palabra. Primero, todo lo que existe inició a través de la palabra de Dios. Él dio una orden. Después la palabra se hace carne y en el Nuevo Testamento la palabra, el verbo se materializa y llega a Jesucristo. Y llega a Jesucristo para dejarnos un mensaje. ¿Qué mensaje? Varios mensajes. Esa es la misión que tiene el hombre, estudiarlo, conocerlo y leerlo. Hay una tercera connotación. Una vez que Dios se hace verbo, se hace carne, que su palabra se hace carne, y llega Jesucristo, llega Jesús y nos deja una nueva enseñanza, hace una tercera advertencia. Él dice,
Estoy enviando a mi hijo, a mi único hijo a la tierra. Él va a sufrir, pero su sufrimiento valdrá la pena, porque es necesario que ustedes aprendan y entiendan como seres humanos la verdad de las verdades. Pero pone una advertencia. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, la compararé con un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. La continuación de este versículo es: vinieron las aguas, vino la tempestad y la roca, la casa se mantuvo en pie. Pero cualquiera que escuche mis palabras y no las ejecute, lo compararé como una casa construida sobre una base débil. Cuando viene la tormenta y viene la tempestad, esta casa será destruida y grande será su ruina. Y entonces, la tercera parte de la palabra nos hace entender que la teoría, el conocimiento y el mensaje de Jesús tiene que ser ejecutado por el hombre. Porque si no es ejecutado, van a venir el dolor, va a venir el sufrimiento, va a venir el valle de la oscuridad, y el ser humano será víctima de las circunstancias. También, cuando hablamos de la palabra, debemos entender algo adicional. Muchas veces se puede pensar que las palabras son cosas inocentes, inofensivas, que si digo una cosa por aquí u otra cosa por allá, en realidad no van a tener mayor impacto. Pero la verdad es que tienen poder, tienen un poder divino, y todo lo que nosotros decimos va a calar en algún lado. La Biblia lo explica de la siguiente manera: del fruto de la boca del hombre se llenará su vientre, se saciará del producto de sus labios. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que ama comerá de sus frutos. ¿Qué es esto de comer de sus frutos? ¿Qué es esto de en la lengua o en sus labios tiene la vida y la muerte? Nada de lo que decimos es inocente. Si las palabras que las utilizamos para nosotros mismos o para otras personas tienen una connotación de vida o de muerte, se van a ejecutar. Pensemos en la analogía que deja Proverbios. ¿Qué es un fruto? Un fruto es el resultado de algo, ¿no es cierto? Pensemos en un árbol de manzana. El fruto es el resultado de un proceso anterior. Acá están algunos agrónomos. Todos saben, ¿no?, que si ponemos una semilla, la regamos, le damos nutrientes, va a emerger una planta y esta planta tendrá que ser cuidada. Y después, dependiendo del cuidado que le demos, va a ejercer un fruto. Pero en nuestra vida es exactamente lo mismo. Todo lo que tenemos en nuestra vida son resultados. La relación que tenemos con nuestra familia, la relación con nuestra pareja, la relación con nuestros hijos, la prosperidad, la salud, la energía vital, todo. El amor propio, el autoestima o el bajo autoestima, todo, absolutamente todo son resultados. Pero si son resultados, si es consecuencia de algo, si es del fruto, ¿de qué? Una de las herramientas más poderosas para cambiar los resultados de nuestra vida se encuentra en las palabras. La Biblia lo dice. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Pero hay que decir algo adicional. Hay que decir algo adicional. ¿Cuáles son las palabras que tienen más poder? Porque muchas veces vamos a escuchar palabras, pero ¿cuáles son las que tienen más poder? ¿Qué se les ocurre? No necesariamente. Las palabras que tienen más poder son las que creemos. Las que creemos, exacto. Las que realmente creemos. Porque palabras van, palabras vienen. Pero si realmente creemos en las palabras, tienen mucho poder. Y en ese sentido, las palabras que más poder van a tener son las palabras que nos decimos a nosotros mismos. ¿Cuál es el diálogo interno que tenemos? En la intimidad y en la soledad. Cuando estás solo, cuando no estás con nadie. ¿Qué palabras te dices a ti mismo? Cuando estás de camino a tu casa, de regreso al trabajo, ¿qué diálogo interno tienes? ¿Ese diálogo viene de Dios o viene del enemigo? Te doy una pista. Si tus declaraciones son cosas como:
Las cosas están mal. No soy bueno. Tengo miedo. La situación está terrible. No lo voy a lograr. Nadie me va a amar. No soy lo suficientemente bueno en este trabajo. Nunca voy a alcanzar la promoción. Si te estás condenando continuamente en tu mente, es porque estás escuchando palabras que vienen del ego. ¿Y qué es el ego? Planteemos una explicación rápida para definirlo. Desde el punto de vista teológico, el ego es el mal que habita en el ser humano. Y Dios o el ser es el bien que habita en el ser humano. Y el ego, por sus siglas, el gran oponente, es esa parte que va a estar dentro de ti, en tu mente, en tus pensamientos, que te va a llevar a la muerte. A la muerte en un sentido figurado. ¿Qué es en esencia el ego? ¿Qué es en esencia el mal? La Biblia lo dice, el enemigo, el acusador de los hermanos, Satanás, ponle el nombre que tú desees, pero en esencia sigue siendo lo mismo. Y el primer símbolo del ego, del enemigo, de Satanás, es el miedo. ¿Miedo a qué? Miedo a no ser lo suficientemente bueno. Miedo al rechazo, miedo al fracaso. Pero también miedo a escenarios futuros que nacen desde la tragedia, desde el dolor. Eso es el ego, eso es el enemigo. Y cuando las palabras que nacen en nuestra mente alimentan al ego, adivina qué va a suceder en nosotros. Comeremos sus frutos. Comeremos sus frutos. Y entonces los resultados de nuestra vida estarán en línea directa a los frutos, a las palabras que nos estamos diciendo continuamente. Debemos entender dos cosas. Primero, el ego no eres tú. La naturaleza del ser humano no es el ego, no es el mal, es el bien. Pero muchas veces nos hemos acostumbrado tanto a escucharlo que no diferenciamos entre el enemigo de la verdad. Y por un momento creemos que esas expresiones, que esas declaraciones somos nosotros, que es nuestra esencia, que es nuestra verdad. Pero hoy Dios te dice, eleva tu conciencia y date cuenta que al enemigo no lo debes creer. ¿A quién debes creer? A Dios. El ego y Dios habitan en tu mente, pero tú decides a quién le vas a hacer caso. ¿A quién le vamos a hacer caso? Bueno, hagámosle caso a las palabras que vienen de Dios. Si nos vamos a hablar continuamente hacia nosotros, ¿por qué no utilizamos las herramientas que el Padre nos entregó? ¿Y por qué no utilizamos un diálogo interno que nazca desde nuestra esencia, desde nuestra verdadera naturaleza, desde el ser? ¿Y qué es lo que quiere Dios para nosotros? En Jeremías 29:11 lo encontramos. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Y entonces, ¿por qué no empezar a utilizar declaraciones como soy próspero, soy sano, soy bendecido? Todo proyecto que emprenda está destinado al éxito. La relación con mi pareja es maravillosa, la relación con mis hijos es maravillosa, con mis amigos es maravillosa. Y yo sé que es difícil, porque seguramente muchas veces podemos decir, Nelson, ¿pero de qué me estás hablando? ¿Cómo quieres que declare que soy próspero si acaba de quebrar mi negocio, si me acabo de quedar sin trabajo? ¿Cómo me pides que declare que soy sano si me acaban de detectar una enfermedad? Tengo que ir al quirófano la próxima semana. ¿Cómo me pides que declare que soy amado cuando estoy lidiando con un divorcio precisamente en este momento? ¿De qué bendición, de qué declaraciones de Dios, del ser me estás hablando? Y Dios te dirá, tiene sentido tu análisis y tu conclusión, pero estás olvidando algo. La palabra también dice, vivimos por fe y no por lo que vemos. Y esa es la esencia de la fe. Mirar más allá de nuestra realidad. Y te va a decir algo adicional, Dios. Tú tienes la posibilidad, independientemente de tu realidad en este momento,
de hacerle caso, de comer el fruto del ego o del ser. Y te pone una sentencia adicional y te va a decir en Deuteronomios: al cielo y a la tierra pongo por testigos que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Es decir, Dios sabe que esta guerra mental la vamos a tener continuamente, pero es parte de su designio, es parte de su decisión. El libre albedrío es un regalo que Dios nos dio. Nos da la posibilidad de elegir todos los días. Y es obligación del ser humano elegir bien. Pero ¿cómo podemos elevarnos más allá de nuestra realidad? ¿Cómo cuando el dolor nos invade, cuando estamos en medio de la oscuridad, cuando estamos lidiando con enfermedades, cuando estamos lidiando con el dolor, con el sufrimiento, cómo podemos elegir los pensamientos correctos? Lo primero es ser consciente que tú no eres tus pensamientos. Esto yo lo entendí probablemente con mucho dolor, con mucho sufrimiento probablemente también. Al igual que la mayoría de ustedes, o todos, tenemos nuestros propios demonios. Tenemos nuestro propio ego y tenemos que lidiar nuestras propias batallas. Por alguna razón, una de las batallas más poderosas que me tocó lidiar a mí los últimos 10 años es: mi mente se acostumbró a pensar en el futuro de una manera catastrófica. Por alguna razón, mi mente me llevaba a escenarios terroríficos. Cuando me alejaba de un ser amado, pensaba que la delincuencia se lo iba a llevar, que iba a ser robado, que iba a ser asesinado, que iba a ser asaltado, etcétera, etcétera, etcétera. Y masticaba ese pensamiento continuamente. Y yo no entendía por qué generaba tanto nivel de sufrimiento por cosas que no sucedían en la realidad. Era mi mente la que me llevaba a llevarme al apocalipsis personal. Nuevo trabajo, no eres lo suficientemente bueno, te van a despedir, vas a fallar. Algún ser amado que no llegaba temprano al hogar a la hora que tenía que llegar, seguramente le robaron, lo asaltaron, lo mataron. ¿Por qué? ¿Por qué tenía que lidiar con este pensamiento? E independientemente de las razones por las que se escalaron en mi mente, fue a través del conocimiento y evidentemente a través de llegar a un espacio como este que pude comenzar a cuestionarme a mí mismo. Y lo primero que entendí fue: Dios es amor y el amor elimina el miedo. Y entonces yo decía, si ya había vivido toda mi vida de esa manera, pero alguien me llega y me dice: oye, Dios es amor, ¿crees en Dios? Sí. El Dios elimina o ahuyenta el miedo. Y entonces me asaltó nuevamente el ego al siguiente día y le digo: oye, ego, a mi mente, a mi pensamiento, hazme entender algo. ¿Por qué tengo que sufrir por cosas que todavía no han pasado? ¿Por qué mi mente me lleva a escenarios catastróficos? ¿Por qué tengo que imaginarme cosas terribles? ¿Por qué tengo este monstruo en la cabeza? Y el ego me dice algo. El ego es bien inteligente, ¿no? Te va a dar siempre argumentos. Y me dijo algo así como: porque tú amas a esa persona que en este momento está fuera de la casa. Si no lo amaras, no te preocuparas. Y la respuesta fue: pero mi amor me está haciendo daño a mí. Es decir, el amor por esa persona que ahorita no está, me hace daño a mí. El imaginarme que le está sucediendo algo, que a mis padres, que a mi hermana y posteriormente a mi esposa le puede estar sucediendo algo, me está haciendo daño a mí. Es decir, que yo amo, pero con sufrimiento. Y el ego se quedó callado, porque era un argumento válido. Pero el ego sigue siendo muy inteligente y te va a decir: sí, tienes razón, tal vez no debería sufrir tanto, pero en este momento sí. Porque mira cómo está la situación afuera. La delincuencia es terrible. Vamos, esto en otras épocas no pasaba nada, pero hoy tienes que sufrir, porque la situación es incontrolable. Y yo le dije: oye, ego, evidentemente esto fue hace muchos años atrás, pero si es que en este momento la situación es muy complicada,
¿Por qué vengo sufriendo desde que tengo memoria? Probablemente desde mi niñez. Y en mi niñez yo creo que los tiempos eran distintos. Y el ego nuevamente te va a decir cosas como, mira, necesariamente para que alguien viva, tú debes sufrir. Necesariamente tú debes demostrar amor a otras personas a través de tu sufrimiento. Y ahí comprendí que el ego estaba chiflado. Ahí me di cuenta que no había un argumento lógico, que no había ninguna razón, que todo estaba en una construcción mental de lo que era la realidad. Y entonces comienzas a decirte cosas como, no más pensamientos que vienen del enemigo, quiero nuevos pensamientos. Pero ¿cómo alimento a mi mente de nuevos pensamientos? Y ahí la información que alimenta tu mente, que alimenta tu cabeza es vital. Si vas a seguir alimentando tu mente con programaciones de miedo, de vergüenza, de ira, de dolor y de sufrimiento, va a ser bien difícil que salgas a combatir con el ego. Pero si al contrario, te alimentas de información que nace de Dios, que nace de la palabra, que nace de fuentes que te hablen de que hay un mundo distinto, las cosas van a ser totalmente diferentes. Porque el ego solo puede vivir en la medida en que tú lo alimentes. Pero también Dios y el ser va a estar en tu mente en la medida que tú lo alimentes. ¿A quién vas a decidir alimentar? Te pongo una conclusión final sobre este tema y debes saberlo. Tú puedes decir, al final del día, yo decido. ¿Y sabes qué? He vivido tantos años alimentando miedo, alimentando ira, alimentando vergüenza, que no quiero salir de este estado. Pero Dios te dirá, libre albedrío, tienes todo el derecho de hacerlo, pero te estás alejando de la verdadera felicidad. Porque quien quiere llegar al Padre solo puede llegar a través mío, dijo Jesús. Y Jesús es amor. Y entonces, si quieres llegar a Dios, que al final del día sería, quieres llegar al reino de los cielos, al paraíso en la tierra, a vivir en una paz, en una alegría y en un gozo sostenido, es momento de que te cuestiones si realmente quieres seguir al mentiroso del ego o quieres seguir a Dios. Hay algo adicional que debes entender. Cuando te acostumbras a escucharle al ego, no vas a poder construir algo que es vital para el ser humano, que es el verdadero autoestima. ¿Qué es el autoestima? Amor y respeto por uno mismo. Pero cuando tú quieres construir autoestima a partir del ego, del miedo, vas a construir mentalmente algo que se llama el falso autoestima. ¿Y qué es el falso autoestima? Es la sensación de que tu valía, de que tu valor solo va a darse realmente cuando alcances cosas en el exterior. Y entonces nacen frases como, cuando me gradúe, seré feliz. Cuando alcance la promoción, sabré que valgo la pena. Cuando me case, alcanzaré la paz que tanto he anhelado. Cuando tenga hijos, me sentiré completo. Pero nuevamente estás construyendo tu amor propio desde el lado equivocado, lo estás haciendo desde el ego. Porque ¿sabes qué pasa cuando construyes autoestima desde el ego? Que vas a tener hijos, que te vas a casar, que probablemente te van a promocionar. Pero cuando llegues a la cumbre, ese sentimiento de vacío, de ansiedad, de sufrimiento, no van a desaparecer. Y entonces tú vas a decir, ¿pero qué pasó? Mi anhelo, todo lo que yo necesitaba para ser feliz era esto y lo conseguí. Pero sigo vacío. No me siento bien y no sé por qué. Y entonces Dios te dirá, sencillo, porque en el ego no hay la verdadera paz, ni la verdadera felicidad, ni la verdadera alegría. Tienes que retomar tu mirada nuevamente hacia mí, hacia el ser. ¿Quieres saber qué te dice Dios sobre ti? ¿Quieres saber realmente cómo te describe Dios? Te describe de 3 formas súper sencillas. Primero te dice que eres líder. Dios te dice, tú eres un líder. Viniste al mundo para ser líder. En Mateo 5:13 dice, soy la sal de la tierra. ¿Y sabes qué más te dice? Viniste al mundo para ser una fuente de inspiración. En Mateo 5:14 dice, soy la sal del mundo. Y por último te dice, por favor,
Elimina cualquier rastro de vergüenza que tengas en tu vida. Nada de lo que hayas cometido en el pasado va a marcar tu vida. Nada de estar cargando cruces. Eres perdonado completamente en Efesios 1:7. Y entonces cuando quieres definirte realmente desde Dios, desde el ser, debes de entender que eso eres tú. ¿Qué pasa cuando cuando utilizamos la palabra para otros? Recuerden, la palabra que más poder tiene es la que creemos. Y probablemente la palabra que nos decimos a nosotros mismos es la más poderosa de todas. Y tenemos las herramientas y el conocimiento para elegir adecuadamente las palabras. Pero las palabras que decimos a otras personas también tienen mucho poder. Y pueden nacer desde el ego, pero también pueden nacer desde el ser. Pueden nacer desde el enemigo, pero pueden nacer también desde Dios. Y la Biblia, Dios, nos dice algo sencillo. Queridos hermanos, amémonos los unos a los otros, porque el amor viene de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Él y lo conoce. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Y para expresar amor, las palabras son unas herramientas enormes, gigantes, poderosas. Te amo, te quiero, gracias, te admiro. Sigue adelante, eres brillante. Gracias por todo lo que haces en mi vida. Pero el ser humano se ha acostumbrado a no utilizar estas palabras. Y es raro en la sociedad actual que se utilicen este tipo de términos. ¿Por qué? Y ahí nuevamente viene la explicación desde el enemigo. ¿Recuerdan qué era el ego? Miedo en esencia. Pero el ego tiene un segundo disfraz y se llama vergüenza. Muchas veces el ser humano erróneamente piensa que hablar en positivo de otra persona denota debilidad. O peor aún, ridiculez. ¿Cómo voy a estarle diciendo mi amor a mi amor? ¿Cómo le voy a estar diciendo princesa amada en frente de otros? ¡Qué vergüenza! No, no se puede. Vergüenza. Pero la vergüenza sigue siendo un disfraz del ego. Vamos por el segundo disfraz. Miedo, vergüenza. Lo que debemos de entender es que las palabras pueden convertirse en los mismos labios y en herramientas poderosas de Dios. Quiero que entendamos un concepto. ¿Han escuchado alguna vez la ley de la causa y el efecto? Pongámoslo de manera sencilla. ¿Qué pasa si abro mi mano? El efecto va a ser que el micrófono se caiga. ¿La causa cuál va a ser? Abrir mi mano. Ley de causa y el efecto. ¿De acuerdo? Esta ley universal dice que todo efecto tiene una causa. Y por ende, todo lo que suceda y todo lo que hacemos genera un efecto. Ahora, lo voy a llevar a un concepto un poco teológico y espero que me vayan siguiendo. ¿Quién es el creador del universo? Dios. Si Dios es el creador del universo, Dios es la causa de que haya un universo. El ser humano es parte de la creación, en tal virtud es el efecto. Dios es la causa, el ser humano es el efecto. Pero la causa no es lo mismo que el efecto, ¿no es cierto? ¿Estamos claros? Abrir mi mano no es lo mismo que tener un micrófono roto. La causa no es lo mismo que el efecto. Dios no es lo mismo que el ser humano. Pero hay un anhelo del ser humano y es acercarse cada vez más a Dios. Levante la mano quien quiere estar cerquita de Dios, cerquita del Padre, cerquita del amor. Y en tal virtud, si queremos estar cada vez más cerca de Dios, debemos ser más causa que efecto. ¿Y qué es la causa de Dios? ¿O qué causa Dios? Amor, milagros, perdón, momentos de conexión, enamorados, relaciones madre-hijas, éxito, progreso, abundancia, prosperidad. Esos son los efectos que Dios causa. Y entonces, si el ser humano quiere acercarse a Dios, ¿qué debe hacer? Comenzar a ser más causa. Y entonces, si queremos ver milagros, podemos comenzar a ser parte de esos milagros.
Y las palabras se vuelven herramientas muy poderosas para ser fuente de milagros. ¿O acaso no nos ha pasado? A mí sí me ha pasado. Que en momentos de dolor, que en momentos de tristeza, cuando he estado en mi valle de la oscuridad, de repente aparece alguien de la nada y recibes palabras que nacen desde el amor, que nacen de Dios, que nacen de darte ánimo, que ni te las esperabas. Y tú dices, wow, no puedo creer. Es justo lo que necesitaba escuchar. Y te despiertas y dices, esto no puede ser una casualidad. Dios me acaba de enviar un ángel para que me lo diga, estas cosas, justo lo que necesitaba. Pero si es así, y sabemos que las palabras tienen poder, ¿por qué no empezar a utilizar las palabras para ser causa y por ende fuente de milagros? ¿Hace sentido? Y entonces cosas como, te admiro, te quiero, eres importante para mí, gracias por tu amistad, gracias por todo el sacrificio, por todo el esfuerzo, gracias por la milla extra, se vuelven muy necesarias. Desde el punto de vista teológico, pero también desde el punto de vista humano. ¿O acaso no es conveniente que en una familia lo que reine es la ternura y no la grosería, la hostilidad y la violencia? ¿Acaso no podemos llevar este concepto a las empresas, donde el trato debería ser cordial, respetuoso, reconociendo las virtudes de cada uno de nosotros? ¿No creen que ahí está Dios? ¿No creen que ahí empezamos a hacer causa para que comiencen a generarse efectos que nacen desde el amor? Y entonces nos damos cuenta una vez más que las palabras, cuando las decimos a otras personas, tienen mucho poder. Pero tienen poder para construir y también para destruir, para la vida y para la muerte. ¿Para qué las vamos a utilizar? ¿Para qué las vamos a utilizar? Perdón. La palabra dice, el que es bueno de la bondad que atesora en el corazón produce el bien, pero el que es malo de su maldad produce el mal, porque de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Y alguien me puede decir, sí, Nelson, entiendo, el concepto es clarito, pero ¿sabes qué? En este momento estoy sufriendo, estoy pasando por momentos de mucho dolor. No puedo demostrarme amor ni a mí mismo. Y tú quieres que salga a la calle a sonreírle a los extraños, a darles muestras de afecto, a ser cordial, amable y respetuoso. Y Dios te dice, sí, eso exactamente es lo que quiero. Porque probablemente ahí está la cura a tu sufrimiento. El ser humano tiene doble vía para llenarse de Dios. Puede llenarse primero hacia adentro, llenarse de amor y comenzar a expresar ese amor hacia afuera. Pero si estás vacío por dentro, puedes empezar a forzarte a expresar amor hacia afuera, porque ese amor hacia afuera te va a devolver con creces y de a poco te vas a ir llenando también tú. Así es que Dios nos da herramientas, pero el ser humano tiene la elección de tomar este camino, el camino de Dios o el camino del enemigo. Y una vez más Dios te dirá, al cielo y la tierra pongo por testigos que he puesto delante de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y este versículo de Deuteronomios es bien interesante, porque termina hablando de una parte final que es para que vivas tú y tu descendencia. ¿Qué quiere decir esto? El diálogo interno que tenemos, las palabras del ser, de Dios o del ego, las palabras que utilizamos hacia afuera, están dentro de nuestras programaciones, están dentro de nuestra mente, de nuestro inconsciente. Pero si nosotros no queremos transformar esas programaciones, transformar esos pensamientos, adivinen quién va a aprender. Las generaciones que vienen atrás. La Biblia te lo dice. Tú tienes la capacidad, tienes las herramientas y te doy el conocimiento para que rompas estas cadenas que te atan al enemigo. ¿Por qué utilizamos palabras hostiles? ¿Por qué somos hirientes? ¿Por qué somos groseros con las otras personas?
Y esta explicación viene con un concepto que nace desde la psicología, pero que empata con la teología. Y se llama hostilidad encubierta. ¿Qué es esto de la hostilidad encubierta? El ego, el enemigo, tiene un tercer disfraz. Habíamos hablado del miedo y de la vergüenza. Pero hay un tercer disfraz y se llama la comparación. Desde pequeños nos han enseñado que debemos ser el mejor o los mejores. Y eso te lleva a que tu mente se plantee compararte continuamente con otras personas. Si tengo que ser el mejor, tengo que ganar al resto. Pero ya no discriminas. Soy el mejor y me voy a comparar con quien tenga que compararme. Con mis padres, con mis hermanos, con mis amigos, con mis primos, con mis tíos, con todo el mundo. Pero debes entender que la comparación nace del enemigo. No nace de Dios. Porque cuando tú te comparas desde el ego, vas a encontrar personas que en este maravilloso camino de la vida están más arriba y otras que probablemente están más abajo. Pero cuando te encuentras con personas que están más arriba, que están alcanzando cosas que tú quisieras para ti, que es tu deseo, bajo el concepto de si yo gano, tú pierdes, y si yo pierdo, tú ganas. Si alguien está obteniendo las bendiciones que yo quería para mi vida, se va a generar algo que se llama envidia. Y esa es la naturaleza de la envidia. Nuevamente es el enemigo que te genera un precepto de escasez, donde si uno gana, otro pierde, y si otro pierde, el otro gana. Para el ego no existe el ganar. Y entonces, si es que estás metido en tu cabeza el paradigma de competencia, ganar, perder, y alguien está brillando, tú vas a sentir envidia. Y cuando sientes envidia van a pasar dos cosas. La primera es que se activa con total poder la hostilidad encubierta. Y la hostilidad encubierta es el nacimiento de lo que en la actualidad llamamos el bullying. Pero sigue siendo el enemigo. El bullying ya existía hace 2000 y pico de años. Pero el bullying, la hostilidad encubierta va más allá. Puede comenzar con algo inocente. Puede ser simplemente bromas de mal gusto. Puede pasar por palabras hirientes. Y puede haber incluso acciones violentas hacia la persona que está brillando y que el que está abajo, por sentir su frustración, lo quiere. Como la parábola de los cangrejos, ¿no? El que está saliendo por la olla, ¿qué haces? Lo jalas. Hostilidad encubierta, pero nace del enemigo. Pero hay algo adicional. Puedes pasar por esos comentarios, por esas palabras hirientes que tú puedes decir, insultos, agresiones. A veces ya en el trabajo tienes que ser más sutil, no puedes insultar a alguien porque te pueden botar del trabajo. Pero continuamente vas a estar diciendo cosas hirientes. Y hay un segundo camino en esto de la comparación desde el ego, y es encontrarle la falla. Si alguien está brillando, si está alcanzando las bendiciones que tú quieres para tu vida, es próspero, es abundante, parece que tiene una relación maravillosa con su pareja, se lleva bien con los hijos, su negocio está volando. Si es que te comparas desde el ego, tú vas a buscar la falla a cualquier costa. Y entonces de repente te enteras que tiene un primo que está metido en drogas. Y tú dices, qué maravilla. Yo sabía que tanta maravilla no podía ser posible, no era posible. ¿Y de dónde nace esto? ¿Por qué creen que el mundo de la farándula y los paparazzis tienen tanto éxito? ¿Qué hacen los paparazzis? Investigan. Y buscan la falla. ¿Y qué hacemos los mortales que estamos abajo? Consumimos con toda la fuerza, alma, vida y corazón la falla de las estrellas que aparentemente son prósperas, son hermosas, son hermosos, tienen un talento impresionante. Pero qué maravilla, el esposo le acaba de traicionar por una chica más joven. ¡Qué maravilla! Ya, todos tranquilos, todos tranquilos. Todos tranquilos. No hay tanto amor, tanta belleza en el mundo. Mira,
Si eso le pasó a esta cantante, ¿cómo no nos va a pasar a nosotros? Pero eso nuevamente nace desde el ego. Debemos entender que es el enemigo. Ahora, ¿qué pasa cuando nos comparamos, pero con personas que están más abajo, aparentemente en este crecimiento y en esta vida? Si nos comparamos desde el ego con aquellas personas, lo que van a hacer es un sentido de superioridad. Y nuestras palabras van a expresar superioridad. Y ahí es cuando nace la xenofobia, el racismo. ¿Por qué? Porque te crees superior. Mi raza, mi cultura, mi pensamiento, mi barrio son mejores que los de ellos o los de esta persona. Pero Dios te pone un reto y te pide algo. Te pide que si encuentras a alguien que está brillando y que está más arriba, no actives hostilidad encubierta, activa la admiración. Si alguien está brillando en algo que tú quieres para tu vida, felicítala, bendícela, ora por esa persona y dile gracias por mostrarme que sí es posible, que lo que yo quiero, alguien más ya lo alcanzó. Y que tú tengas este éxito no quiere decir que yo no pueda llegar. Y cuando te compares con otra persona que está más abajo, solo expresa amor, amor y amor, porque de esa forma tú te vas a convertir en fuente de inspiración para esa persona. Y con eso vamos a ir matando esto de la hostilidad encubierta, la comparación desde el ego. Y en verdad vamos a construir en el mundo lo que tanto anhelamos los creyentes, el cielo en la tierra, el paraíso terrenal, paz, alegría y gozo continuo en nuestro corazón. Ahora, cuando hablamos de la palabra, es imposible no mencionar la oración. La oración tiene poder. Alce la mano quien cree que la oración tiene poder. Desde un punto de vista teológico, nosotros, los creyentes, estamos totalmente convencidos que la oración es un canal de comunicación directa con Dios. Es un canal de comunicación directa con Dios. Pero no hay un curso, una maestría de 12 semestres para aprender a orar. No, la oración es un vínculo personal con Dios. Pero tan solo hay 2 o 3 preceptos que debemos entender. ¿Y quién nos enseña esto? La Biblia nuevamente. En Tesalonicenses 5, 16, 18 dice: estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. En algún momento de la vida, alguien le escuché decir: vean, por Dios, no estarán molestando a Diosito con pendejadas. Si van a orar, oran por cosas importantes. No porque querramos torcer la verdad, es cierta. La palabra dice: oren sin cesar. Eso quiere decir que en cualquier momento del día yo puedo detenerme, elevar mi mirada al Padre, al cielo o a donde ustedes deseen y decirle: gracias, Dios. Gracias por todas las bendiciones, gracias por mi esposa amada, por mis hijas, gracias por el maravilloso trabajo que tengo, por la comunidad. Gracias por todo. Te siento a cada instante, siento tus milagros, tus pasos, tu vida o mi vida te la entrego a ti. En cualquier momento del día. ¿Por qué? Porque la palabra dice: oren sin cesar. Pero te pone una clave adicional y te dice: estén siempre alegres. Y aquí debemos entender una clave que es bien importante. En esencia, si tenemos que definir a Dios con una palabra, ¿cuál es? Amor. Y si Dios es amor, evidentemente el canal de comunicación que Dios entiende es el amor. Y en el amor existe alegría. Si te vas a acercar a Dios, no lo hagas desde la ira, no lo hagas desde la frustración, no lo hagas para reclamarle. Y muchas veces se puede decir: ¿pero cómo? Estoy viviendo una injusticia y Dios tiene que escucharme. La palabra te da una clave. Den gracias a Dios en toda situación.
Porque si estás enojado y estás con ira, una herramienta mental que te puede servir es, da gracias. Cuando realmente sientes gratitud, vas a eliminar el sufrimiento por un momento. Vas a eliminar la ira por un momento. Y entonces, inúndate de gratitud, inúndate de alegría, inúndate de amor. Y comienza a hablar con Dios. Y adivina qué, te va a escuchar. En 1 de Juan 5:14 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su palabra, a su voluntad, Él nos oye. Y si está escrito en la Biblia, es verdad. Porque Dios no miente. Repito, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Los que me conocen saben que me gusta orar. Pero muchas veces con las personas que están abiertas a la oración me dicen, o nos damos cuenta que estamos en ese círculo de los que nos gusta orar. Pero muchas veces escucho algo así como, pero ora tú, porque yo soy malo para orar. Y nuevamente, no existe un curso, una maestría ni un doctorado para orar. Pero si quieren aprender a orar, ¿por qué no? Utilizamos, pónganse de pie por favor, la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón. Que el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor reine ya en nosotros. De la unidad, Cristo, danos tú la paz y olvídate de nuestro mal, si olvidamos el de los demás. No permitas que caigamos en tentación, oh Señor, y ten piedad del mundo. Para finalizar, los creyentes creemos, valga la redundancia, que la oración es una conexión con la divinidad. Y si en la Biblia dice que cuando oramos, Él nos oye, creemos que es así. Pero ¿qué pasa en el plano terrenal? ¿Qué pasa con el ser humano cuando ora? Les voy a contar de una pequeña investigación que se hizo en el año 1998 en Harvard. No voy a ser muy técnico en los detalles, pero creo que es decidor para nosotros los creyentes. Todos saben lo que es la energía que irradia el ser humano, ¿verdad? ¿Han escuchado al menos la frase, es que esta persona tiene mucha energía? Y eso le damos una connotación positiva o negativa. Desde la neurología se sabe que mientras más alta es la vibración del cuerpo del ser humano, tiene 3 ventajas. La primera, la calidad de decisiones que toma son mucho más asertivas y en menor tiempo. Y, por la ley de causa y efecto, las decisiones que tomamos hoy son los resultados del mañana.
Y entonces lo que decimos es, a mayor nivel corporal, mejores decisiones, mejores resultados. Segundo, a nivel neurológico también se sabe que la influencia o la capacidad de influir en otras personas está directamente relacionada con el nivel de energía. Es decir, que una persona que tiene un nivel energético alto va a tener la capacidad de influir sobre otras personas. Y eso, en términos prácticos, se llama liderazgo. Un líder tiene que vibrar alto. Un líder tiene que estar energéticamente cargado. Y tercera ventaja de esto de la energía. Neurológicamente también se ha demostrado que mientras más alta es tu vibración, tu nivel energético, tu sistema inmunológico trabaja de mejor manera. Y en tal virtud, tu cuerpo va a generar defensas contra virus, bacterias, hongos, es decir, contra factores bióticos desde los microorganismos. Es decir, que tu salud también depende mucho de tu nivel energético. Pero lo que quiso demostrar Harvard es, si tu estado de ánimo tiene algo que ver con tu nivel energético, con tu nivel vibracional, y el resultado fue, sí, total y absolutamente es así. Y entonces nos enseñaron una escala que se llama la escala tonal emocional. Quiero que lo veamos de la siguiente manera. La unidad que se utilizó fue en Hertz y arrancaba de 0 hasta 40. De 0 hasta 40. En 0 está la muerte. Cuando el cuerpo muere, el alma se va y ya desde la ciencia también podemos entender que no hay energía. Eso también nos demuestra que el ser humano no es solo carne. Hay un nivel energético, que nosotros lo llamamos alma, que existe acá. Pero muy pegadito a la muerte del cuerpo está un estado que se llama apatía. ¿Qué es la apatía? La apatía, desde el punto de vista médico, se llama depresión patológica. Cuando una persona entra en depresión, su nivel energético es muy bajo. Y la depresión es ese estado en el que una persona puede pasar 3, 4, 5, 6 días encerrado en su cuarto, sin ganas de comer, de bañarse, de comunicarse con nadie. Es muy grave. La depresión energéticamente te pone a nada de la muerte. Y en tal virtud, cuando alguien está con depresión, es necesario que busque ayuda. Después de esto viene con 0.2 la autodegradación. ¿Qué es la autodegradación? Es un estado en que las personas que son adictas han rendido su voluntad y están a punto de consumir esa droga que ya son conscientes que les hace daño. Es decir, que un drogadicto, un segundo antes de consumir cocaína, marihuana, cualquiera de estas drogas, su nivel energético es muy bajo y no tiene la voluntad de decir no. Después de eso viene el no merecer, con 0.3, gracias, con 0.3, el no merecer. ¿Qué es el no merecer? Bajo autoestima. Y ahí te das cuenta la importancia que tienen las palabras que te dices a ti mismo continuamente. Porque si tus palabras son de fracaso hacia ti, si te das palos, si te laceras, si te castigas, estás trabajando en baja autoestima y tu nivel energético es un desastre. Con baja autoestima nunca vas a liderar. Con baja autoestima te vas a enfermar. Con baja autoestima no vas a tener decisiones correctas. Y tus resultados probablemente no son o no van a ser lo que desees. Pero después viene el pesar, con 0.5. ¿Qué es el pesar? El pesar es el estado emocional que uno siente cuando ha perdido algo. Y sí, cuando nos visita la hermana muerte, es evidente que vamos a entrar en pesar, en duelo. Pero el reto está en lo más pronto posible salir de ese estado. Y nuevamente Dios te da las herramientas. Hace unos 3 meses hablamos de la diferencia entre el sufrimiento y el dolor. Así es que, si es que no escucharon la prédica, visiten nuestra página de YouTube, ahí van a tener las herramientas. Comunidad Roca de Esperanza. Valió el comercial. Pesar. Después de eso viene el miedo. El miedo. Con 1. Muy bajo. Tu nivel energético cuando estás con miedo es muy bajo. Y entonces, ahí entiendes. ¿Por qué cuando te imaginas escenarios terribles hacia el futuro? Desgracia para tus hijos, para tu pareja, para tus padres. Los resultados, las decisiones, no son de lo mejor. Vivir en miedo. Ya desde el punto terrenal también está demostrado
que no es buen negocio. Y después viene la hostilidad encubierta. Y ahí hablábamos. De la hostilidad encubierta no voy a decir nada más porque estoy seguro que comprendieron el concepto. Pero sigue estando en 1.1, tono bajo. Y después viene el enojo, la ira, tono bajo. Y después de eso viene el dolor. En el caso del dolor, el estudio hacía referencia al dolor somático. Un dolor de estómago, un dolor de cabeza, un dolor de espalda. Baja tu nivel energético. Y entonces, ¿cuál es lo que nos compete? Bueno, alimentarnos bien, hacer ejercicio para evitar el dolor. Y por último está en los tonos bajos, antagonismo. El antagonismo es ese sentimiento en el que estás en contra de todo y de todos. Te quejas de todo, nada te parece bien. Hay un proyecto en la empresa y tú siempre estás en contra. Hay acuerdos en la comunidad y tú siempre estás en contra. Y en la reunión de padres de familia tú siempre estás en contra. Y en la reunión del conjunto siempre estás en contra. Ese comportamiento tiene un nivel energético muy bajo. Y con estos terminamos la primera escala tonal que se llaman tonos bajos. Y después vienen los tonos altos. Y los tonos altos los voy a explicar con un ejemplo para correrme hacia arriba. El primero es el aburrimiento. El aburrimiento. Estar aburrido no es tan malo como tener baja autoestima, pero sigue siendo bajo y tiene 2.5. Pensemos que estás en tu casa viendo una serie que ni te gusta, pero estás sentado sin hacer nada. Estás aburrido, nivel energético bajo. Te viene a visitar un vecino, lo haces pasar. Comienzan a conversar y te habla de cuando eran niños y jugaban fútbol en un equipo de fútbol. Y comienzas a generar cierto interés sobre lo que te está contando y pasas de interés moderado, 2.9. Del interés moderado dices, oye, sí, era muy agradable jugar fútbol. ¿Te acuerdas lo bien que pasábamos en las canchas? ¿Por qué no armamos un equipo nuevamente con los viejos compañeros, con los antiguos compañeros? Y pasas a conservadurismo, es decir, comienzas a planificar algo porque te está llamando el interés. Pasas a 3. Y después de planificar algo, generas cierto nivel de alegría en tu cuerpo y pasas a 3.5. Y de la alegría pasas al entusiasmo porque te pones ya a planificar algo realmente y pasas a 4. 4 Hz. Después ya comenzamos a subir y de 4 pasamos a 6. Y en 6 se encuentra la estética. ¿Qué es esto de la estética? El ser humano, si quiere elevar su nivel energético, puede embellecer su entorno o embellecerse a sí mismo. En el caso de los hombres es muy común cuando tenemos problemas ir a lavar nuestro vehículo. En el caso de las mujeres, ir de shopping, probarse los vestidos bonitos, ir al salón de belleza. Pero su nivel energético sube y en tal caso es positivo. ¿Cuál es el problema? Que si tú estás con mucha ira interna en tu cuerpo o estás con miedo y te vas a lavar el auto y sigues masticando pensamientos de miedo, el momento que dejes de lavar tu auto, nuevamente tu nivel energético va a bajar. ¿Ok? Y después viene el júbilo. Y aquí ya empezamos a entender ligas mayores. El júbilo 8. Solo quiero que vean la relación entre 8 y, por ejemplo, el no merecer, baja autoestima 0.2. Si alguien me ayuda con la división, estoy seguro que son más o menos 40 veces más alto el nivel energético de una persona que está en júbilo que una persona que está viviendo en baja autoestima. Para entender el júbilo podemos entenderlo desde 3 aristas o 3 ejemplos. Al inicio de esta sesión cantamos 3 canciones. Y desde nuestra liturgia y nuestro dogma sería, ¿no? Gracias. Que mi esposa dio una charla la otra vez de ese tema. Desde nuestra liturgia, gracias. Desde nuestra liturgia, la alabanza para nosotros es una manifestación de amor. Pero seguramente algunos de ustedes nos vieron cantando, a veces lloramos, nos emocionamos porque le estamos diciendo a Dios cuánto lo amamos. Eso es júbilo. Y nuestro nivel energético está muy alto. Entonces no se sorprendan que ciertas iglesias de ciertas denominaciones salten, brinquen, canten, se emocionen. Es maravilloso. Es maravilloso porque es una conexión con Dios. Si lo quieren ver un poco más mundano, ¿a alguien le gusta el fútbol?
Levante la mano a quien le gusta el fútbol. Al menos la selección. Ok, imagínense en Ecuador, Brasil, semifinal del Mundial 2026. Minuto 93 y Ecuador marca el 1-0. Lo vamos a gritar. Lo vamos a zapatear. Seguramente nos abracemos. Eso sigue siendo júbilo. Y el nivel energético que estamos viviendo ahí es enorme. Y con el júbilo se terminan los tonos altos energéticos. Y entramos a los tonos, ¿qué dice aquí? Salo, ¿me ayudas a leer? Superiores. Tonos superiores. Y entonces estamos hablando de ligas mayores. Estamos diciendo que en este punto el ser humano tiene un nivel energético tan alto que puede ser influencia, que puede derrotar enfermedades, que puede tomar decisiones muy, pero muy acertadas. Y el primero es sencillo, la acción. Harvard se dio cuenta que cuando nos ponemos en acción, que cuando salimos de nuestro estado de ánimo, de depresión, de miedo, de ira, y nos decimos, listo, se acabó, no más miedo. Si voy a emprender un negocio, lo voy a hacer y lo voy a hacer ya. Y comienzas a trabajar y caminas y lo haces y trabajas y te esfuerzas. Tu nivel energético es alto. 20. Y después viene un nivel energético muy interesante. Alcanzas a leer juegos. Y ahí te das cuenta de algo que es bien interesante. En este momento la Vale es el centro de atención. Y siempre los niños van a ser el centro de atención. Porque su nivel energético es enorme. Vibran altísimo. No importa qué tan concentrados estemos los adultos hablando de cualquier tema. El rato que viene un niño y hace una cosa sencilla, se va a ganar la admiración, nos va a cautivar a todos. Y vamos a regresarlo a ver, ¿sí o no? Porque los niños están vibrando siempre alto, porque los juegos te hacen vibrar alto. Y entonces como adultos no tengamos miedo de divertirnos, no tengamos miedo de emocionarnos, de alegrarnos, de jugar. Hace unas 3 o 4 semanas recibí un taller donde uno de los que lideraban el seminario me enseñó algo que me pareció bien interesante. Y tiene toda la razón porque después lo investigué. El ser humano aprende mucho más cuando se divierte. Y aquí se lo explica. Si tu nivel energético es muy alto, la información que vas a recibir la vas a procesar de una manera mucho más adecuada. Pero después de los juegos vienen los 2 estados más poderosos, absolutamente poderosos desde el nivel energético. Y el primero se llama postulados. ¿Cómo lo definió Harvard? Es la declaración con total certeza de que un escenario y de que un escenario futuro va a ser mucho mejor que tu presente. Repito, es la declaración con total certeza de que un escenario futuro va a ser mucho mejor que tu presente. Y los creyentes decimos, amén. ¿Por qué? Porque eso tiene 2 connotaciones. Lo primero es la oración. Están describiendo la oración. Padre, en ti declaro abundancia, en ti declaro sanidad, en ti declaro alegría, en ti declaro paz en mi corazón. Y tu nivel energético está por las nubes. ¿Y quieres entender cómo funcionan los milagros? Bueno, tienes que tener un nivel energético muy alto continuamente si quieres derrotar ciertas enfermedades. Postulados. 30. Del miedo, ¿se acuerdan del miedo? 0.5 a 30. Hay 60 escalas, 60 veces más. Y entonces si estás con miedo, ¿por qué no te pones a orar? ¿Hace sentido? Pero el 40, el nivel más alto, es para volverse locos. ¿Cómo lo definió Harvard? Lo llamó la serenidad del ser. ¿Y qué es la serenidad del ser? Es la certeza total y absoluta de que mejores días están por venir. Amén. Maíta, otra vez. Es la certeza de lo que se espera y la esperanza de lo que no se espera. Y entonces, Harvard nos dice que la fe es la herramienta más poderosa aquí en la tierra. Materialmente, físicamente, somáticamente, tangiblemente, para alcanzar estados enormes, gigantes, conexión real con Dios, la fe.
Para terminar, quiero que entiendan algo. Dios quiere y tiene planes maravillosos para ustedes, para todos nosotros. Pero Dios quiere ser parte de tu equipo. Y si Dios es parte de tu equipo, la comunicación es vital. Y si la comunicación es vital, la oración es el canal de comunicación. Dios quiere obrar en tu vida, pero para obrar en tu vida, el permiso que necesita es la oración y la fe. Sin estos dos elementos, tu vida probablemente va a seguir en el mismo círculo. ¿Quieres resultados divinos, casi mágicos, milagrosos? Vive en oración y vive en fe. Amén. Gracias a ustedes por prestar atención.